Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a realizar una receta en la cual vamos a utilizar verduras. Viene bien si estás haciendo una dieta o si te gusta mucho la verdura, viene muy bien. Vamos a utilizar unas julianas, las cuales vamos a hacer en tomate y con huevos poché, ¿vale? Lo de los huevos poché es opcional, a quien le guste los huevitos así poché, bueno. Los ingredientes que vamos a utilizar son judías, las cuales ya están cortadas, y eliminado el hilito que tienen en el lado, salsa de tomate casera, 2 huevos para utilizarlos al final de la cocción, el jamón, 2 cebollas picadas finamente, el ajo. A continuación, en una tartera echamos agua con sal y cuando comience a hervir añadimos la verdura. La vamos a dejar sobre 8 minutitos. Ahora dejamos cocer las judías durante 8 minutos. Es mejor dejarlas cocer sin tapa, para que así conserve mejor el verdor y la clorofila. También podemos, después de que terminen de cocinar, echarlas en agua con hielo, para que conserven, como dije antes, también su color. Una vez esté bien sofrito nuestro ajo y nuestro tomate, vamos a añadir nuestro jamón. Cada uno le da su toque personal. A mí me encantan con jamón, pues yo les echo mi ración de jamón porque me encanta. Dejamos que termine de sofreír un rato el jamón y luego añadimos nuestra salsa de tomate. Luego de que estén bien rehogadas la cebolla, el ajo y nuestro jamón, entonces añadimos nuestra salsa casera. Le damos unas vueltecitas y a continuación vamos a añadir nuestras judías. Ahora ya están nuestras judías. Ahora las añadimos a nuestra salsa de tomate. Y están los 800 gramos que cocinamos. Ahora vamos a añadir un poco del mismo caldo en que las cocimos, para que aquí terminen de estofarse en su misma salsita y no pierdan el sabor. Una vez que ya hemos añadido el caldo de la misma cocción de la verdura, lo revolvemos un poco, así, lo dejamos cerca de 1 minuto y luego vamos al paso siguiente. Ahora añadimos los huevitos, que le voy a echar 2 huevitos pochados y lo vamos a tapar 1 minutito. Y ya tenemos aquí nuestra receta de judías en salsa de tomate con nuestros huevos poché. Y ahora, ya por último, una vez terminado nuestro plato, vamos a emplatar. Aquí tenemos nuestras judías en salsa de tomate casero y añadimos unos huevos poché. Buen provecho.